Hola, bienvenidos a Al fin tenemos podcast, un nuevo episodio aquí y estoy hoy día con mi compadre Milton, que está muerto de la risa porque cada vez que intento decir el nombre del podcast digo cualquier weá, pero esta vez sí que le pegué. ¿Cómo estás, Milton? Bien, bienvenido a todos los escuchas. A todos los weones. A todos los weones que tenemos asociados. Ahí asociado. Con cariño. Exacto. Oye, gracias por escuchar. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo la semana? Mira, bastante ajetreada, pesada, pero ya finalizando ya con este olorcito a septiembre. A 18, a asadito y todo eso. Oye, sí. ¿Y cómo has andado con los animes? ¿Has tenido tiempo para mirar algo nuevo? ¿Para cumplir con el reto anime? Sí, pude cumplir con el reto anime. Ajá. Y pude cumplir con que vi el que te asigné yo. Muy bueno el que te había asignado. ¿Lo terminaste de ver? Sí, las 4 temporadas. Ok. Bueno, para los que no recuerdan cuál es el reto anime de esta semana, estábamos hablando sobre animes de detectives o de temas de detectives. Sí. En el caso de Milton, le tocó una serie que se llama The Detective Already Dead, que en japonés tiene otro nombre que no me acuerdo, pero ese es el nombre que se da más o menos en Crunchyroll y en otros lugares que son como medio internacionales. Y a mí me tocó un anime que me mandó Milton, que yo lo había visto pasar muchas veces y no le había dado la importancia, porque yo soy mucho de las caricaturas, ¿cachai? O sea, de las carátulas. Pero la carátula, la presentación. Exactamente. Si me llama la atención, me meto. Y este se llamaba Bungo Stray Dogs. Muy gringo el nombre, sí, muy así como callejero. Pero el anime es muy bueno, muy bueno. Yo sabéis que lo infravaloré, pero es muy bueno. Mira. Y ese está clasificado como en la parte de investigación y ciencia ficción. Exactamente. Bueno, eso mismo te iba a decir, que si bien tiene mucho de investigación y de cosas así como detective, donde Sherlock Holmes y toda la onda, que se visten igual también los chicos, tiene harto también como de fantasía y de poderes. ¿Ya? Mira, yo voy a partir dándote un resumen súper rápido de qué se trata. Y esto es así. Este anime cuenta la historia de Atsuki Nakajima, que fue expulsado de su orfanato, o de donde él estaba, que era un orfanato, y él empieza a deambular por las ciudades, ¿cachai? Y en algún punto se queda como sin comida y sin un lugar donde ir. Entonces el cabro se queda como en un río. Entonces, voy a detallar un poquitito el principio, pero lo demás lo voy a hacer bien resumido. ¿Y qué es lo que pasa? Él venía arrancando porque cada vez que él llegaba a una ciudad aparecía un tigre y lo perseguía. O eso es lo que él creía. Entonces él iba arrancando y para donde él llegaba no alcanzaban a pasar, no sé, 2 o 3 días y aparecía el tigre y él pensaba que lo perseguía. Entonces en eso que estaba, vio caer un weón de un puente al río donde él estaba y no haya nada mejor que salir y salvarlo. Y este tipo se llama Osamu Dazai, que es como su sensei, o va a ser así como su profesor o su respaldo. Y este tipo, Osamu Dazai, es un gallo que está obsesionado con morir, con desvivirse, podríamos decirlo, para que no veten en ningún lado. Entonces, en esto que lo conoce, descubre su habilidad de transformarse en el tigre blanco. O sea, al final él era el tigre blanco, pero él pensaba que lo estaba persiguiendo porque para donde iba lo sabía que aparecía, pero él nunca lo veía, solamente escuchaba rumores. Entonces, luego de esto, él se une a la agencia de detectives armados, que es donde está el Osamu Dazai,
es un grupo de detectives que usa superpoderes. O sea, ellos son como varios tipos que tienen algunos superpoderes, algunos no, pero la mayoría sí tienen superpoderes. Y que sirven para resolver casos que son súper especiales, que la policía no los puede solucionar, entonces ellos los toman y los solucionan. Y esta agencia de detectives tiene un conflicto, así como una lucha con unos pandilleros o con una mafia que se llama la mafia del puerto y que está liderada por Mori. Y que buscan estos tipos en la primera temporada que lo vimos, buscan capturar a Atsushi, el que se transforma en tigre blanco, por su poder de transformación. Entonces ahí tenemos en el lado de la mafia, tenemos a Ryosuke Akutagawa, que es miembro de esta mafia y que se convierte en el principal antagonista de Atsushi. Y la temporada cierra con la consolidación de Atsushi como parte de la agencia y el inicio de un conflicto mayor contra enemigos externos. Esto es como bien rápido. Yo hice un resumen, pero tengo aquí unos momentos clave, que es primero el encuentro de Atsushi con Donsai y Kunikida. Kunikida, a todo esto, es como el tipo que anda detrás como de Dazai y lo está tratando como de mantener en línea, porque el tipo es como súper disperso, siempre anda arrancando o siempre trata de suicidarse, este otro anda detrás de él así como forzándolo a ser recto. Es verdad. Es verdad, es la sí. parte cómica que él busca siempre cómo Claro. morir. Es que yo los veía muy parecidos a ese como el gordo y el flaco, a Jerry Lewis y Dean Martin, así, en esa onda, como que uno es o como Spencer. como el loco y el otro es como el más centradito. Bueno, entonces, bueno, ese fue el encuentro de ellos tres. Luego tenemos el ingreso a la agencia detective, que tiene un momento muy especial porque para probarlo los tipos simularon una toma de rehenes con una bomba y nuestro amigo Atsushi se tira encima de la bomba para evitar que la gente muera y con eso él lo aceptan. Y después tenemos los primeros casos de la agencia, algunos que son bien simpáticos. Hay una tipa que hay una niña que lo usa en la mafia y después termina siendo protegida por Atsushi porque tiene un poder muy especial. No voy a decir mucho para que la gente no la vea, pero es súper... Esa historia me gustó mucho. Después tenemos la confrontación entre Atsushi y Akutagawa, que es el dueño de una cuestión que se llama Rashomon. Es como que el tipo expande como una especie de no sé si de nube, pero que se transforma como un cuchillo y así que nadie se puede acercar a él. Y luego está la revelación del interés de la mafia del puerto en Atsushi y el inicio de las tensiones mayores con facciones externas. O sea, hay no solamente el problema lo tienen con la mafia, sino con muchos más. Entonces, voy a hacer un listado de los personajes. De los buenos, por ejemplo, que están dentro de la agencia de detectives armados. Tenemos a Atsushi Nakajima, que es el protagonista. Es bueno, por supuesto. Tenemos Osamu Dazai, que es su mentor, que es medio loco y que se quiere como suicidar. Tenemos el Dopo Kunikida, que es miembro de la agencia. Tenemos Rampo de Guagua, que es un detective, pero que no tiene ni un poder. Pero el weón es como súper bueno para poder sacar conclusiones. Y no sé cómo el weón, pero siempre le pega. Por los lentes. Por los lentes, sí. Y ya, pues, entonces después tenemos a Akiko Yosano, que es la doctora, una media loquita. Después tenemos a Junichiro Tatsunaki, que es miembro secundario también, pero es bueno. Y tenemos a su hermana que se llama Naomi Tanizaki. ¿Cachai? ¿La cachai, no? Sí. Después tenemos la mafia, en la mafia del puerto, los malos. Tenemos ¿cómo se llama esto? A Ryosuke Akutagawa, que es el principal malo. Después tenemos Shuya Nakahara, que es miembro, es súper poderoso, pero aparece muy poco.
Y tenemos a una tipa que se llama Ishiyo Higuchi. Los nombres hueones a todo esto. Y es la subordinada Siempre le colocan un nombre diferente. Claro, y el nombre de Akutagawa, o sea, es como la subordinada, pero es una buena que es como media rebelde porque le dan una orden y la buena no la cumple, siguen haciendo otras cosas. Y luego tenemos otros que no necesariamente son los principales, también de la mafia, y se llama Yukishi Fukusawa, y tenemos Augai Mori. Los dos son líderes de la mafia del puerto, pero aparecen muy poco. Y eso. Que claro. En la primera temporada sí aparecen poco. Aparecen poco. Después en la segunda temporada parece que aparecen un poco más. Yo lo sigo viendo, pero este era el reto anime. Yo le doy un puntaje de 1 a 10. Yo le estoy dando un 8.5. Lo vi un poco lento al principio, pero también tiene sentido. ¿Cachai? Porque tienen que hacer como la introducción de los personajes, pero la evolución es como media lenta. Y de repente como que se salta así como de un punto a un punto. O sea, por ejemplo, de 5 pasan a 10 de una. O sea, es muy rápido algunas cosas y otras cosas muy lentas. Por ejemplo, nuestro amigo el Atsushi, al principio no sabe cómo controlar sus poderes, pero pasan 2 o 3 capítulos y el gallo se puede transformar los brazos y las piernas, ¿cachai? Como que ya lo controla con mucha facilidad, pero no se ve cómo el tipo logra controlar eso. O sea, yo sé que ese es como como una, no una característica, pero es un beneficio de los animes, que se pueden saltar estas weas y dar explicaciones weas. Que mostrarlo, pero en este caso ni siquiera dan explicaciones buenas de cómo el gallo pudo lograr controlar ese poder que era tan inmenso que tiene él. Aunque en cierto modo sí lo dejan entender, pero es por el tema de la condición de detective. O sea, tenés que enfocarte más que creer en el poder. Ah, ok. Es por el tema de concentración más que nada. Por eso el tipo como que se salta en eso, y después, si tú miras bien la gráfica o el anime más detenidamente, ves que cada vez que se quiere transformar es como que piensa en transformarse más que en liberar el poder. Claro, pero siento como que un espacio. Claro, ahí. Como que fue poco natural, porque fue muy lento al principio y de repente ¡pum! Como que ya era el weón, claro. No sé, Super Saiyajin, weón, en 5 capítulos. En cambio, le costó mucho entender que era Saiyajin. Y de repente, ¡pum! Super Saiyajin de rápido. No sé, rápido. Claro. Así que eso. ¿Y tú cómo te fue con lo tuyo? Mira, el mío era bastante bueno. No lo tenían en el radar. Para que estamos con cosas. Ya. Y me gustó bastante la trama. Es bastante dinámica, rápida. Y dejaba así espacio porque la situación era muy cambiante. Yeah. Porque a veces pasaba de un capítulo que era muy álgido y después venía un capítulo lento. Entonces, pero los capítulos lentos eran pocos. A ver, tengo un resumen de la primera temporada del anime. ¿Ya? El protagonista es Kimihiko Kimizuka, que era un joven con un talento para atraer los problemas. Él era como un imán de problemas. Entonces, una nube negra. Se veía involucrado. Exacto, siempre se veía en problemas. Y un día es secuestrado y obligado a llevar un maletín en un vuelo internacional, donde el asiento que él tenía estaba al lado de una chica. ¿Ya? Y esta chica se llamaba Siesta. ¿Cómo se llama? Siesta. ¿Tiesta o siesta? Siesta. Siesta, así como de dormir. Ah, bueno. Sí. Y ella era una legendaria detective. Que ¿Ya? En ese caso habían secuestrado el avión. Y ella le empiezan a como llamar por altavoz. En el caso había un detective ahí. ¿Ya? Y ellos y ella no. El cabro, en este caso, Kimizuka, a él le habían dicho que él iba a tener que ser como detective y toda la cuestión. Y él no quería levantar la mano porque sabía que traía problemas. Entonces no sabía qué problemas más podía traer si él decía que era detective. Pero la chica lo salva y dice que ella es la detective. Y él pasa a ser como su asistente. Y en eso el
esta chica recluta a Kimiko, por eso pasa a ser su asistente. ¿Quién Y es justo Kimiko? resuelven- Kimiko el tipo. Kimiko el protagonista. El tipo. ¿Pero él es el protagonista o la detective el protagonista? Él es el protagonista, pero él cuenta la historia de Siesta más que nada. Ah, ok. Ya. Y ellos se vuelven como una agencia de detectives Ujú. y resuelven durante 3 años casos, enfrentándose a criminales como Espes. Y Espes lo que hacía era buscar humanos híbridos o híbridos que a humanos monstruos para dominar el mundo. Ella tenía la capacidad para ver monstruos. Entonces ella los tenía que matar. Ok. Porque se perdía la particularidad de humano y pasaban a ser más monstruos. Entonces, O sea, pero cada ellos vez que- ellos tenían una relación así como de Sherlock Holmes y Watson, ¿sí? sí, aunque en un minuto pasó a ser un poco más sentimental. ¿De parte pero, de él o de ella? Bueno, él siempre se notó como que no quería tener nada y ¿Ya? ella era como muy, muy cercana. Ah, Pero ok. a la vez era demasiado frío. Es como Mikami, la casa fantasma, que a todos los rechazaba. Ok. Y siempre tenía uno que le lamía los zapatos. Ok, bueno, entonces cuando partió, ellos se secuestraron un avión y el tipo que le A él lo secuestró secuestraron. era un extraterrestre. ¿Qué es lo que era el tipo que estaba ahí? Era un híbrido, un humano con monstruo. Es como decir, como un minotauro. ok. Pero era como demonio. Pero todavía no salía todo el potencial de demonio por sobre el del humano. Ah, ok. Yo recuerdo de ese primer capítulo que al final el tipo descubrió que ella, Siesta, había planificado ¿Sí? todo con anticipación. O sea, la tipa era tan inteligente que la galla, antes de subirse al avión, ya había movido todas sus piezas como para que el cabro estuviera Exacto. ahí, porque ella estaba interesada en él desde antes. Sí. Ah. De hecho, ella es como que hubiese perdido los recuerdos. Ujú. Y en esos recuerdos existía él ya. Oye, ¿y cuántas Entonces, temporadas tiene? Creo que tiene una, ¿cierto? Sí, Sí, tiene una. sí, Sí, creo. tiene una. ¿Y en cuánto te la viste la serie esa? En 2 o 3 días. Ujú. 2 o 3 días. Es Oye, que y es- esto, entonces, si es de detective y tenéis lo extraterrestre, se parece mucho a lo mío, que también era como detective. Habían algunos casos y con monstruos, pero en este caso también habían casos así como normales de investigación. O sí, no, había muchos que eran bastante como más normales, pero tenían una cuota de incertidumbre de eso de la parte demoníaca. O sea, como que Pero no tenía. todo el rato están, a pesar de ser casos normales, tú no sabías si están enganchados con la historia completa, o sea, con la Exacto. historia principal de la serie. Sí. Mm. Y, Bueno. y de hecho es bastante, como te decía, dinámica porque tiene mucho de casos que son muy rápidos, que las escenas son buenas y que te van ya atrayendo. Entonces yo, por ejemplo, a veces podía verme 3, 4 capítulos seguidos porque no podía dejar de ver Ah, para un rato después. como que te tenía Era muy- enganchado. Oye, Sí, y después venía como una pausa Ujú. en un capítulo que es más lento y ahí como que, sí, ya he visto mucho, ya podías dejar de verlo. en la que pero me era tocó a muy- mí, los casos eran bien inteligentes. En este caso también eran Sí. como inteligentes la situación. Sí, eran bastante... No eran tan como básicos como para un niño chico, sino tenía que ser como adolescente o más adulto para poder verla. Sí, para entenderlo bien. Ujú. Porque hay muchas cosas que uno las pasaba por alto que después como en la película de Sherlock Holmes, que después te decían, no, es que viste esto, no lo viste. Entonces Ok. era así. Solo que la capacidad que tenía la siesta era, como era previsora, ella siempre estaba como un paso adelantado. Entonces siempre tenía el dato que te parecía después. Que claro, uno al volver el video y toda la cuestión, estaba ahí, siempre estaba Oye, presente. y estos tenían algún enemigo así como nosotros en la otra que era como los ¿cómo se llama? La mafia del puerto. De hecho, sí.
Porque se supone que esos de los ESPES Ujú. era como una organización que estaba generando criminales. Ok. Entonces siempre le estaba dejando como tarea. Como siempre. Pero tenía un el- antagonista así como principal. Sí. Se llama Hell. Él. Y era. Hell. Hell, weón. Estoy seguro que Mazinger Z, el viejo culeado barbón, se llamaba el Doctor Hell. Sí, me parece que sí. Sí. Hay que buscarlo. No sé si se llamaba el Doctor Hell. Así que, no, bastante Buena. buena. Oye, ¿y cuáles son los hitos más grandes de la primera temporada? A ver, la primera temporada tiene el primer hito que es el encuentro en el avión. En el avión, sí. El avión secuestrado. El primero es eso, porque te da a entender como que el tipo con la nube negra Ujú. llega al avión, se crea otro problema más, pero esto ya venía todo dado. De hecho, el maletín que tenía que llevar era para ella, para siesta. O sea que al final ella lo eligió a él y Sí. no fue casualidad. Claro, y lo bueno es que, por ejemplo, a él le dice cuando termina, casi terminando el primer capítulo, le Ujú. dice que eso ya estaba todo listo, estaba todo acordado. Porque él era el asignado, él tenía que llevar el maletín, porque si él tomaba la decisión de no llevarlo, secuestraban el avión y lo podían destruir. Ah, ok. ¿Y cuáles eran los otros hitos que tenía? La confronta, el inicio de la asociación, Ujú, que es cuando es reclutado. ujú. Y después una confrontación con ESPES, que enfrentan a la organización secreta. La muerte de Siesta, porque obviamente muere. Y donde este otro... ¿Y en qué punto muere este ella al otro- final? No, a la mitad del... Ah, mierda. Lo que pasa es que ella muere en extrañas circunstancias. Y él queda así como bien devastado. No, en el ella cielo. ella se inmola Sí. por salvarlo a él, pero tiene un porqué toda la Exacto. wea. Exacto. Ah, ok. Pero de ahí empieza otra secuencia de eventos que ella también ya lo había calculado. Ah, o sea, ella había calculado el momento de su muerte y lo que venía después. Claro. Ya, ¿y qué venía después? Dale, dispara. Después viene la aparición de Nagisa Natsunagi. ¿Chica, chico? Es una chica. Ok. Lo que pasa es que aquí ella aparece, ¿por qué razón? Porque ella tenía una falla en el corazón. Ya. Y ella recibió el trasplante. Y el corazón que tenía era el de Siesta. Entonces, cuando la conoce, él encuentra algo así como el aura. Algo de conocido, así. Exacto, el aroma. El aroma, sí. El aura. Claro. Sí. Y eso es como que a él lo motiva de nuevo a ser detective. Ujú. Hacer la continuación de la legendaria de detective. Él continúa con ese legado. Ah, ok. Después viene la revelación del legado de Siesta, que ahí es donde él empieza a descubrir las pistas que le dejó Siesta después de su muerte, o antes de su muerte. Y él continúa con la lucha Ok. de Esper. Espes. Sí. Después viene el conflicto con Hell Ujú. y la aceptación del destino. Y Ok. esos son como los hitos más relevantes. En la última, la aceptación, dice que el Kimihiko Ujú. ya como que acepta que es un detective, ya no solo el asistente. Ahora ya acepta de que él va a ser el protagonista de la historia. Eso, él toma el control de la agencia y la chica esta, la nueva del corazón malo, ¿se queda con él? Sí. Ah, ok. Pero pasa algo al final, en el barco. Yo estoy seguro que pasa algo en el barco, no sé si el último capítulo, Pero es que eso hay que dejárselo al final para los que quieran verlo. Ah, ok. Pero pasa algo súper importante y tiene que ver con Siesta y tiene que ver con la chica y con la relación que tenía Siesta con él. Oye, ¿y te gustó el puntaje de 1 a 10? Sí. De 1 a 10 yo le doy un
A ver. Entre 8 y 8,5. Claro, poniendo 0, una wea mala, y 10 poniendo La Death excelencia. Note, este está con un 8. Ah, sí. Bueno, Sí. Death Note, weón, ese es el dios de esta wea. Oye, Exacto, y sí, la no. animación, mira, yo cuando la vi, que fue hace un tiempo atrás, me pareció floja la animación. La historia muy buena, pero la animación un poco floja, así un poco como las típicas de Kadokawa. No sé si es el estudio, pero Kadokawa es un estudio que hace 150.000 animes al año. Y en esa locura de crear anime, sacan algunos que no tienen muy buena calidad. Y no significa que tengan mala calidad en términos de la animación, sino como que son muy simples los trazos de la animación. Y en este caso me da la impresión que es así. Sí. Del estilo similar que a mí me gusta mucho, está, pero que son mejores la animación, está el de esta, a ver. Aquí no lo tengo. Licorice Recoils. Este tiene la mejor animación, ¿cachai? Para una historia similar. Y que no sé si Ya. lo hizo Kadokawa, pero me da la impresión de que no llega a ese punto, ¿cachai? De la animación, que son como bien bonitas, que no sé, que en las luchas, las patadas y las vueltas que se dan y toda la cuestión son como muy estéticas. En cambio, en esta cosa son como más robóticas, un poco la animación. Oye, ¿te pareció bien entonces? Sí, Es aconsejable, muy también tenía un atractiva. 8,5. Sí. Súper bueno, po. Oye, y ahora pasamos al plato principal. No va a ser no va a ser mucho, pero va a ser lo suficiente como para que nos entretengamos un buen rato. Vamos a hablar sobre el Festival de los Robots, no una serie, pero es un grupo de animes míticos para gente de los 40, 50 años, que estuvo en emisión, al menos en Chile, por UCB Televisión, Pipiripao, y luego posterior fue pasando a otros canales y llegó al Club de los Tigritos, me da la impresión, por el canal 11. Y el Festival de los Robots junta 1, 2, 3, 4 animes que se llama El Galáctico, El Vengador, Super Magnetron y El Gladiador. ¿Cachai? Yo no sé si tú los viste, pero... Mira, yo tengo una confusión porque Ajá. yo cuando chico yo veía uno que eran de tres personajes, Uh-huh. que era como de así como el Capitán América, que cada uno tenía un elemento, que uno era fuego, otro era agua y otro era como tierra, pero Esa que wea, estaban en el espacio. esa wea es Avatar, la leyenda de Aang. Claro. Estaban, sí, no, eso se llama El Galáctico. Ese es el Galáctico, ya. El Galáctico, Sí, porque- a ver si, déjame ver si lo tengo Que acá. se Mira. transformaban, que iban entre planetas defendiendo. Exactamente, mira, se llama El Galáctico. Ya. Es un joven llamado Jan Kogo. Es modificado con partes cibernéticas para convertirse en un poderoso guerrero espacial. Él usa un bastón y que y es súper poderoso, por supuesto, pero él tiene un bajo control de la ira y puede convertirse en un gigante, ¿cachai? Pero él por algún motivo se entrega a las órdenes de una princesa que se llama Princesa Aurora. Y este tipo va con Aurora porque tienen que ir, creo que hasta el centro de la galaxia, me da la impresión. Pero en eso él se encuentra con otros modificados que son el Sir Yorgo y Haka. Estamos hablando de esto de los nombres que tenían en Japón. No estamos hablando de los nombres que tenía en la traducción en México, que es el doblaje. Entonces habla así de junto a sus compañeros, viaja con la princesa Aurora en busca del gran planeta. Su misión es restaurar la energía cósmica que mantiene la paz en el universo. El equipo enfrenta monstruos mutantes creados por la degradación de esta energía y la serie mezcla acción espacial con aventuras inspiradas en estos típicos viajes en el oeste de Estados Unidos, así como de medio vaquero y cosas de ese estilo, como la onda, ¿cachai? Del viejo este. Del viejo oeste, exactamente. Pero eso es lo que es el Galáctico. Creo que era la principal
porque cuando tú veías el opening se veía mucho más del Galáctico que de otras cosas. Yo me acuerdo Sí. que la vi y tuve el placer de ver el final. Que no fue como la de Ángel, weón, que la solución está, weón, en la puerta de su casa. Porque estos weones llegan hasta el planeta, ¿cachai? Y restauran toda la weá y él logra finalmente controlar su ira. Pero yo me acuerdo que él tenía aquí como un cintillo metálico en su frente y que la Aurora, cuando hacía algo, esa cuestión se apretaba y el tipo caía rendido. Entonces lo controlaba de esa manera porque era un tipo descontrolado. Así que eso lo viste tú. Sí, ese lo vi yo. Eso lo viste tú. Buena. Entonces después teníamos el Vengador. ¿Te acordás del Vengador? Muy poco. Y... no. Ah, sí. Creo haberlo visto un par de capítulos cuando chico, pero después no El tuve Vengador era el weón de la moto. El weón de la moto que saltaba, ¿cachai? Juntaba sus dos puños y se transformaba en la cabeza de un robot y luego se enviaban las partes del robot, de las partes que le faltaban a través de como una especie de nave así como rara. Sí. Era Era Big como el Shoot. SNF1. Claro, Big Shoot era una cosa así y el weón se transformaba en un weón, pero era como Ultraman, weón, que el weón le duraba la energía como a los primeros 3 combos, después se iba a la chucha. No duraba nada. No dura nada. Y después tenía el Super Magnetron, que aquí en Chile al menos se dieron muy pocos capítulos. Yo nunca le vi el final, tampoco le vi el inicio. Y el Super Magnetron hablaba de dos jóvenes, ¿cachai? Que eran seleccionados para pilotar un robot experimental que se llama Gakin. Cada uno controlaba una parte del robot y se ensamblaba mediante energía magnética. Por eso se llama Super Magnetron. El objetivo era detener a los alienígenas Itzar que buscaban conquistar la Tierra. El vínculo emocional que tenían ellos dos y la sincronización entre los pilotos, porque ellos estaban como medios enamorados, era la clave para usar el robot. La serie combina batallas espaciales con fuertes énfasis en el trabajo en equipo. Un estilo de Pacific Rim. Sí, diría que es weón Pacific Rim, pero hecho anime. Pero sin el Pacific y sin el Rim. Y el último que teníamos dentro de todo esto es uno que aún menos se dieron capítulos de la weá, que se llama El Gladiador. Mira, estaba leyendo un resumen y es bastante como para esa época alejado que alguien te fuera a entender un poco la trama. ¿El del Gladiador? Sí. Mira, ahí dice... Dale, dispara tú, tírala. Dice que comienza cuando los Celan, una raza alienígena cuyo planeta está siendo destruido por un agujero negro, decide invadir la Tierra para colonizarla. Siendo que nosotros hace poco nomás empezamos a hablar de hoyos negros y ellos ya los tenían como contemplados. Claro. Entonces, para la época, ya dice, para defender el planeta, el Dr. Diamond construye una nave gigantesca llamada el Gran Dragón del Espacio, equipada con un poderoso robot Gaikin, conocido en Hispanoamérica como el Gladiador. Eso es. Pero ¿qué cosa icónica tenía ese anime? Y el pecho y el cuerpo era como de una calavera con cuerno, una wea así, ¿cierto? Estos son como... no todos, pero al menos 3 de estos 4 animes que conformaban el Festival de los Robots, que yo supongo que en Japón no le llaman el Festival de los Robots, supongo que le llaman de otra manera. Estos eran como descendientes de lo que se produjo en los años 70, que era Mazinger Z, el Gran Mazinger y Mazinger Kaiser, que son como las 3 animes que tienen una línea única. Y estos eran como de la misma onda, o sea, salieron como a pelear la pelea de la televisión. ¿Ah? La imagen del gladiador es casi similar a la de Mazinger. Sí, pero es que en esa época todos eran iguales. Pues tenía ahí el Gran Robot, el Grassinger, tenía, no sé, pues bueno. Hasta los Power Rangers se veían iguales. ¿Cómo se llamaba? Tenía ahí uno que se llama... No me acuerdo que se llama... Yo tenía hasta una polera en esa época de un robot pero que ellos viajaban a través de la galaxia. Pero eran casi iguales, eran como lo previo a lo que después vimos nosotros con los Gundam, que ya eran más refinados, más puntiagudos, todavía te daban... Como tosco. ¿Cómo?
como tosco. Eran como tosco, claro. Muy Como poligonales. que se veía como mecánico, pero si tú tratáis de replicar la weá era imposible porque el robot no se podía transformar de una persona en una cabeza, pues weón, eso era como demasiado libertad en el anime, pues weón, en los dibujos era transformar esa weá. Oye, en cambio en los Gundam, weón, partía A y si llegaba ya a B, bueno, eso lo podías replicar en esa transformación tú la podías replicar en un juguete, ¿cachai? Pero el Vengador no lo podía hacer. Lo mismo con el Super Magnetron y con lo otro. Yo me acuerdo que hay una tienda aquí en los Dos Caracoles de Providencia, piso, no me acuerdo qué piso, pero debe ser casi los últimos, donde tienen muchos juguetes antiguos y de hecho tienen el gladiador, ¿cachai? Y tienen el dragón, ¿cachai? Y el gladiador. Pero no hay una transformación. La weá está así. ¿Cachai? Claro, en cambio, cuando tú buscas los Gundam o los de Robotech, tú puedes transformar los robots porque fueron diseñados intencionalmente para poder ser modificados. Así que, pero como todo. Estaban pensando en el marketing de eso. No, yo no creo. Yo creo que en esa época de los principios de los 80 estábamos todavía en una fase que no se definía muy bien lo que eran los mechas y los anime eran como tenían mucha libertad. Yo me acuerdo que, bueno, aparte del Festival de los Robots, también en esos mismos segmentos que de televisión, ¿cachai? De Pipiripá o del Club de los Tigritos, también salía el Capitán Futuro, que si bien era un anime, era mucho más como una historia. ¿Cachai? Como una historia así, como un cuento. Bueno, tú sabes que está basado esto en una serie de minisodios de cine que se pasaban en Estados Unidos y en algunos libros, tanto Capitán Futuro como Flash Gordon, como Buck Rogers, todos estos son como de la misma onda. Pero el anime del Capitán Futuro era como muy bonito, era muy espectacular, pero no habían transformaciones. Porque, no sé, decidieron hacerlo mucho más creíble. En cambio, los otros no eran tan creíbles, pero también era como para un segmento de niños mucho más pequeños. Bueno, en esa época le mostráis cualquier weá a los cabros chicos. Le mostráis balazos, muerte, sangre, toda la weá. Japón todo aguantaba. Me acuerdo que haber visto un par de capítulos de Lupin, pero de los primeros. Y, oye, pero parecía cinegor la cuestión. Claro. En esta misma época también nos encontramos en el año 85 con Macross, que ya fue una revolución porque fue como el primer anime tecnológico militar, ¿cachai? Que incorporaba aparte los mechas y que los mechas no eran el principal, no eran el personaje principal, sino era una herramienta dentro de la historia. No, ahí tenemos para hablar harto rato. Claro, pero porque esto fue el que como que los hizo evolucionar a esta nueva gama de, claro, como que anime. Como que esto es como el VHS con el Betamax. Se generaron en el mismo momento, pero en algún momento tomaron la decisión de abandonar el estilo de animación, estilo Mazinger, estilo el Festival de los Robots, y se quedaron con el estilo macro. Sí. Era mucho más difícil de crear, se necesitaba mucho más dinero, pero el resultado era muchísimo más mejor. Atractivo, no solamente para los niños, sino para los adultos. Oye, y aquí en el Festival de los Robots nos encontramos con una weá, con algo que para los chilenos es como súper, nos brinda mucho orgullo, que en la versión doblada al español, los openings estaban siendo doblados por un chileno. ¿Cachai? ¿Tú sabes? ¿Te acordás cómo se llama él? No. No. No, realmente. Memo Aguilar, más conocido como el Capitán Memo. El tipo, entre los años 70 y 80, el tipo se mandó todas las bandas sonoras de los animes y dibujos animados que se te puede ocurrir. Desde La Pequeña Lulú, ¿cómo se llama esto? El Bosque Verde. O El Bosque Verde, creo que se llama la web. Estaba el Capitán Futuro, Ángel.
el Festival de los Robots en todas sus versiones y un montón de otras cosas que no me acuerdo hoy día, pero podríamos preguntarle a nuestro asesor IA. A ver, el Capitán Memo fue autor de cuáles de los openings de cuáles animes. Sí, Capitán Futuro, He-Man. Ya lo los amos del hiciste. universo, He-Man, sí. po weón, verdad, por weón le hizo Ángel, todo. Sport Billy. Pero Ulises cosas que no. 31. El Hombre Araña en los 70. ¿La verdad? Sí, no, tiene. La Pantera Rosa. muchas- Candy Candy no lo hizo él, pero él participó en la música. Sí, y Ulises Marco. 31. ¿Ah? Ese no. Ulises 31, ese como Bueno, que no. Ulises 31 también era un anime weón, medio experimental en esa época, muy influenciado por la animación francesa. Oye, buena la cuestión. Así que bueno, de todas maneras para nosotros fue orgullo después de que lo descubrimos, porque yo creo que nos fuimos nosotros muy conscientes de que el tipo que cantaba era un chileno, hasta cuando ya dejaron de ser atractivos esos animes para los niños. Recién ahí Sí, po. empezamos a darnos cuenta que él que era un chileno el que había hecho los doblajes, pero era un chileno radicado en Estados Unidos, por lo tanto, si bien tiene sangre chilena, era un 99% weón, de gringo. Entonces, Ya, pero de él era orgulloso de ser chileno. Yo lo he visto en varios programas, en Perú, en Chile, y ha hecho giras, weón, por todo Sí. Latinoamérica. Y de hecho, fue... dice que lo último que tuvo hecho son el regreso de los robots y el Grand Prix. Hizo también Sí, música. pues Grand Prix muy bueno también. Bueno, ese lo vamos a dejar para un momento que hagamos un especial de Fórmula 1. ¿Cachai? Vamos a analizar esa weá. Igual que quien chucha vio el final, weón, de Sam el Rey del Judo. Me encantaría saber quién fue, cuál fue el final, porque no sé si encontró el weón al asesino de sus padres. Pero en este sentido... Una buena gran interrogante. Es una gran interrogante, pero en este sentido, en el tema de la música, también existe otro problema, que después, como a mediados de los años 80, principios de los 90, cambió un poco el tema de los doblajes. Si bien teníamos doblaje en español, ya los openings dejaron de ser doblados. ¿Cachai? ¿Por qué? No tengo, o sea, porque yo tengo una idea vaga de lo que es, pero también da lata, que es que cambió un poco la industria de los animes. Antiguamente el anime era dueño de la banda sonora. O sea, por ejemplo, el estudio que hacía, no sé, Festival de los Robots era dueño de la banda sonora. Por lo tanto, ellos podían pedir que se hiciera una interpretación abierta, como se hizo en España miles de veces con los opening weón, si no es cosa de ver cómo es el opening weón de Dragon Ball Z. Sí. Es un chiste esa weá. Y cambió, y de ahí para adelante solamente se pagaba por los derechos de la retransmisión de bandas sonoras de grupos musicales. Entonces hoy día tenemos lo que son grupos musicales que le ponen su música a los openings. Pero Pero solamente la voz. no. Le ponen la música, toda la weá. Pero el estudio no tiene el derecho sobre esa música, sino solamente sobre la reproducción en el opening original. Entonces ellos no pueden hacer una interpretación de la música en otro idioma. Tendría que hacerlo el grupo musical, y que sale una porra de plata, bueno, no están dispuestos hoy día a gastarse esa porra de plata. Y por eso hoy día solamente tenemos opening en idioma original. Claro. Bueno, ahí mataron un poco el tema porque no veían la retribución, po. Y además que le salía más caro tener una banda que a lo mejor no producía tanta música. ¿Quién sabe? Porque yo creo que empezaron a recortar presupuesto, y para dedicarle un poco más también a la calidad del anime. Porque antes tenía buenos openings, pero la animación no era muy buena. Hoy día tenemos mejores animaciones, pero los openings no son
no son de propiedad de los estudios o del proyecto, porque hoy día lo que existe en una web es que se llama un proyecto. No son el estudio, sino se juntan un estudio más otros weones y hacen un proyecto y esos son dueños del anime. Así que ese yo creo que fue el por qué nosotros dejamos de tener estos openings en español. Una lata, pero bueno. Y Capitán Memo que va a quedar para la historia como el único weón que hizo 265 mil millones de openings. Igual hay hartos otros weones buenos, por ejemplo el weón que canta el opening de Los Caballeros del Zodiaco. Pegasus Fantasy, weón, ese weón es muy bueno. No, y que lo hizo en varias partes, como que lo llamaron para que adaptara los openings dependiendo del país que le estaba pagando. Yo no sé, pero el tipo que canta el Pegasus Fantasy es muy bueno. La adaptación es muy buena, diría yo. Y hay japonés. Hay comparaciones en internet donde está la versión original, la versión española y la versión latina. Ay, sí, yo una vez me mamé una hora escuchando hasta la versión árabe, po, weón, que me cagué la risa, weón. No entendiste nada, pero te cagaste la risa. No, es que no tenía ni siquiera el ritmo, weón, de la canción. Por lo menos la española hablaba cualquier weá, pero seguía en un ritmo parecido. En la árabe, nada. Igual que la brasilera, tampoco. Pero bueno. Ahí está. Ahí la intención era lo que valían. Exactamente. Hoy día, ¿sabes qué? Yo estuve pensando y yo te debería haber mandado a ver la primera temporada del Detective Conan. Esa wea sí que hubiese sido espectacular, pero lamentablemente yo no tengo idea de dónde chucha encontrarlo, porque hoy como que se me... ¿Legal? No, sí, legal sí está bien, pero como que hoy día la historia del Detective Conan como que se me expandió así como en una nube de partículas, porque tú, por ejemplo, tenías la típica que aparecía en Etcétera TV, sí. Que era muy buena, que yo llegaba al trabajo a ver la wea. Pero de repente no lo vi más. Y cuando me meto en Crunchyroll existen como 365.000 weas diferentes. Y bueno, sabéis en qué posición de la historia está. O si son o no son canon de la historia principal. Mira, yo tengo entendido de que ahí el Detective Conan, la inicial es cuando él se transforma en cabra chico. Después es cuando arma la sociedad con sus compañeros. Con los cabros chicos. Con los cabros chicos. Como que fue relleno para hacer la continuación y después hacerle la transición a adolescente. Y no recuerdo hace cuánto salió la de adolescente. No, weón, tú métete a Crunchyroll, te vas a encontrar con la weón todavía el pendejo chico. Lo que pasa es que no sé en qué temporada, pero el tipo vuelve a ser un adolescente. Normal, pero temporalmente y después vuelve a ser niño. Y por lo menos la historia que estaba siendo transmitida por Etcétera TV me da la impresión que terminaba cuando se sabía quién era el gato de la noche, el gato negro, no sé, que era como un ladrón, ¿cachai? De obras de arte. Era como su némesis porque era tan inteligente como él. Era como, ¿cómo se llama el enemigo de Sherlock Holmes? Moriarty. Era como Moriarty, una wea así, pero no era maldito, sino era un weón que robaba nomás. O sea, sí. No mataba, pero robaba. Pero bueno, como te digo, puta, se me dispara igual que, por ejemplo, el caso del gato cósmico, Doraemon. También existen como reinicios o historias, entonces no la puedo seguir, weón, y ya la perdí, ya ni siquiera trato de luchar la weá. Me sería más fácil partir con One Piece. Sí, eso tenemos claro. Al menos One Piece, sabéis que del capítulo 1 hasta el 650.000, weón, van de una línea, así, derechito. Es que me cargan cuando empiezan como esos reboots, esas como reinterpretación. ¿Cachai? Sí. Oye, todo esto. ¿Qué cosa? Sam, el rey del judo, tiene 26 capítulos nomás. Sí, pero es que, weón, es como el caso de Mr. Bean. Toda mi vida pensé, weón, que eran como 5 temporadas y al final eran solamente 15 capítulos. O 11, claro, weón, no sé. ¿Ah? Te lo dan de 10 minutos cada capítulo. No, weón, pero es como un efecto Mandela. Yo habría jurado de haber visto más de 20 capítulos y los weones no tienen ni 15.
En este caso, el Sam Rey del Yo, para mí, que era una weá eterna, weón, y que 20 capítulos. Ya, también pues pasaba, por ejemplo, en su minuto que uno lo veía en el Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, y prácticamente no son tantos capítulos, son como 40, 50 por la primera temporada, la de las 12 casas. Pero bueno, si tú y yo no tuviéramos, que no estuviéramos tan encima de los Caballeros Zodíacos, nos pasaría lo mismo que con el Detective Conan. De repente veí las 12 casas, te vais unos par de años, volví y te encontráis con, weón, Hades, con no sé qué otra wea más, y con una versión, weón, como en 3D, weón, y una versión medio animada, no sé. Como que se le escapan de las manos por hacer muchos productos y aprovecharse de la fama de los animes. De repente como que los destruyen. Sí. Como el caso Macro, De Macro hecho, 7, Macro Plus, Macro... tienen como 300 Frontier. claro, pero igual, por ejemplo, en eso, la línea que hicieron no me gustó mucho. ¿De cuál? ¿Los de Macro? Porque- sí, Mm. pero por ejemplo, el último que vi, que es de los Caballeros del Zodíaco, que es Omega, No lo he visto yo. todavía tiene a Senseiya vivo. Pero A dime, Seiya, si tú Chiru, comparas las 12 casas con Omega, ¿cuál es mejor? Las 12 casas. sí, Todo el rato, lejos. weón. Yo nunca había estado, weón, tan al borde de la cama mirando una weá como cuando vi la saga de las 12 casas. O sea, nunca me había Es que- metido, a pesar de que la weá, de verdad te digo, no era fome, pero en algún punto te aburría que las luchas Era por muy las casas eran lenta. eternas. Sí. Eternas. Oye, Es como el caso de Rent a Girlfriend que estoy viendo. Llevan como 5 capítulos, weón, en un resort. De piscina, weón. Hace 5 capítulos, weón. O sea, pero olvídate, es como que demasiado. Encuentro que es demasiado. Es como los capítulos, weón, de supercampeones, weón, de los partidos el gol de largos. supercampeones. Y bueno, oye, y Cuando recorrían como 5 kilómetros de cancha. a todo esto van a hacer unos episodios nuevos de Slam Dunk. Oh. No sé cuándo, pero por ahí salió la noticia que van a sacar unos nuevos. Así que yo estoy súper contento porque los voy a ver. Yo lo tengo, sí, descargado. No me da idea donde alguien me lo pasó, weón, lo tomé y no pregunté el origen y lo guardé. Yo en un minuto tenía unos CD de macros guardados. ¿Pero macro o tenía Y- de Robotech? No, de Robotech. Porque, ojo, Sí. macro, si tú existe una versión subida en YouTube de macros completa. Tú decís, ¿esta weá es lo mismo? No, no es lo mismo. De hecho, son los mismos personajes, pero la animación es diferente. O sea, yo me di cuenta que el Robotech que vimos nosotros la temporada 1, la weá fue hecha de cero. Con la misma Así, historia. como remasterizada. No, pero no, 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 sin- no, no, Sin no. el planificación inicial. No, hermano, fue completamente dibujada de cero. No hay nada, Bueno. no hay nada que se haya tomado de macros y se haya llevado a Robotech. Nada. Salvo O sea, los solamente diseños. En la pauta. Como la pauta, así como. quiero Sí, que sea sí, un sí. O sea, avión, quiero que sea esto. la historia general se parece, los robots se parecen, por ejemplo, los Baritech y los huevitos de los Centraedis se parecen, son el Chiron se parece, también son naves, eso weá, todos se parecen, porque todos los diseños fueron replicados para Robotech, pero el dibujo no es el mismo, o sea, no es que tomaron un pedacito aquí, lo cortaron, weón, y lo pusieron, no, lo dibujaron de cero. Entonces, Yo me si acuerdo que tú búscalo en YouTube. Está macro en español latino, weón, y es totalmente diferente. Totalmente diferente. La historia igual, pero... Ajá. Yo me acuerdo que tú me dijiste que Robotech está inspirado en otros animes anteriores a ellos. ¿Cómo? El Orgus. No, y no, lo que pasa es y que... yo- claro, sí, lo que o pasa... como similares, como que ellos son los precursores. Que Lo- después los fusionaron en uno solo. Claro, lo que pasa es que Superdimensional, existen 3 Superdimensional, que está el Superdimensional Macros, Superdimensional Orgus y el Superdimensional Cruz del Sur. Sí. Southern
Northern Cross. Son esos tres. Northern Cross. Pero en el caso de Macros, Macros como Macros, hay una película de Macros. Que es desde que llegan los Centraedi hasta que le ganáis a los Centraedi. Y esa weá que está en YouTube, que está en español latino, no tiene nada que ver, o sea, fue hecho de cero. No hay una reutilización, reciclaje, no, nada, de cero. Se parecen, los dibujos son iguales, los de la nada, los diseños, pero la animación y toda la weá está rehecha. Y me parece bastante bueno. Es que salió bastante buena la puesta en escena. Sí. Porque fue... Mira, hermano, yo te aconsejo, tómalo, búscalo en YouTube, míralo porque está en español latino, Macros en latino, ponlo. Lo vaya a ver, la Lin May se ve parecida, bueno, todos son muy parecidos, pero sabéis que no es igual porque el nivel de detalle de eso que te estoy diciendo yo es demasiado grande con respecto a la Robotech que nosotros vimos en los años 80, 85 y 90. Así que eso. Lo voy a tener en consideración para dejarlo en algún minuto. Eso, dejémoslo para después, porque hoy día vamos a tener que cerrar con nuestro reto anime de la próxima semana o del próximo capítulo, porque no sabemos, porque tenemos que grabar el especial de 18 que espero que John esté con nosotros. Al fin tenemos podcast, que si bien nosotros estamos hablando mucho de anime cuando nos juntamos nosotros dos, con Juan tratamos de no meterle anime porque él es un neófito en esta weá, no cacha ni wea de lo que son los animes. Y tenemos que elevar un poco la conversación a más personas de la Tierra. Oye, haciendo un paralelo al reto que hicimos de los detectives, que tú dijiste los capítulos del detective Conan. Mira, dato curioso. Tiene 1173 capítulos. ¿Quién? Detective Conan. Estoy weando. Va por ahí con One Piece, concheto. Estamos llegando. Yo voy viendo en 1130. Pero el problema es que tiene un 46% de relleno. O sea, casi la mitad es relleno. Good. Wow. Así que si alguien se quiere manifestar con ese... O sea, yo los vería porque... Tiene que prepararse. Pero me hubiese gustado que estuvieran en español latino con la traducción. Lo que pasa es que cuando tú te engancháis con un idioma, luego es muy difícil cambiarte de idioma. Entonces yo tengo todavía la voz del Conan chiquitito, weón, y del detective, del jefe de policía. No, y después que por a veces motivo te cambian las traducciones o cambiaron el país que los traducía, entonces ahí ya perdiste el foco. Claro. Como que después ya ni siquiera te llama la atención. Diciendo que es el mismo anime, pero con las voces distintas es diferente. Ya. Oye, ya, pues hoy día vamos entonces con el reto anime de la próxima semana. Es romances. ¿Tenía algo? Romances. Sí, tengo algo para... ¿Me vaya a destruir con algo de 365.000? No. Por suerte no. ¿Pero me vaya a mandar uno medio H? No. ¿No? Es realmente algo bueno. ¿Ya? Lo encontré bastante bueno yo porque yo ya lo estoy viendo. Bueno, tiene 9 capítulos. Es lento como un... ¿9 capítulos? Sí, 9 capítulos. Todavía no lo... Oye. ¿Está en emisión? Lo empecé a ver. ¿Sí? No, está en emisión. Pero se llama La fragancia de las flores. ¿Me la voy a mandar por el chat? Sí. Es bastante. ¿Dónde la puedo encontrar? Soy hijo de puta. Sabía que con este te iba a vengar, maldito. Yo te tengo uno muy bueno, pero... Mira, ¿es muy rosa lo que me vaya a mandar? No, pero es como de amor de escolares. Ah, ok. Yo te voy a mandar un entretenido. Mira, existe una muy buena que se llama, que está en Netflix,
que es de una mudita entre comillas. Que es la... ¿Cómo se llama nuestra amiguita esta? Déjame buscarla acá. Mientras tú me estás diciendo eso, hay que llenar un poco para que la gente no se nos vaya a aburrir mientras está escuchando esto. En este momento estoy entrando a Netflix porque no me acuerdo bien cómo se llama el anime que yo te quería proponer. Te voy a dejar que elijáis, weón. Se llama Komi-san no puede comunicarse. Es que quiere, esa es una. ¿Ya? Y la otra, yo te tengo. Tengo uno medio así como... No es que de miedo, pero dan ganas de que la weá no sea cierto. No sé si te la vaya a poder encontrar. Tengo una que se llama The Angel Next Door. Spoils espera. de Rotten. Eso puede ser el otro. Y te tenía uno preparado acá, pero déjame ir primero al final. Puta, weón. Cuando digo ir al final, esta weá es eterno, concheto madre. Parto. ¿Ah? Mi lista de weas es eterna. Ok, mira. Te tengo una que es muy buena, que se llama Jorimilla. Que es muy entretenida. Tengo una que se llama La chica que me gusta, olvido sus anteojos. También es buena. Y le tenemos mucho, pero usted me tiene que decir ¿qué quiere? ¿Quieres uno con que te vas a reír? ¿Quieres uno que te vas a entretener? ¿O quieres uno solamente que sea total y absolutamente romance? No, pues si tú tenés que decirme... No, pero que te darme doy, la asignación, te doy la oportunidad de que me digáis el tono. Porque tengo de todo. Tengo una que es muy chistosa porque es un vampiro que se enamora de una chica que se hace pasar por un hombre. Entonces el vampiro cree que se enamoró de un hombre y acepta que sus sentimientos son reales por un hombre, pero al final ella es una chica. Entonces tú me tenés que decir para dónde va tu moto. Tengo una que... tengo una anti-romance que se llama McKinney, que es la historia de los personajes secundarios de todas las series. Esos que nunca se quedan con el protagonista. Esa también es buena. Ya, mándame ese. Porque me interesó la trama. Así como que, oye, si es el que nunca se queda con nadie. Claro, tengo una que te la voy a encontrar que se llama Hokkaido Girls Are Super Adorable. También es buena. Sí, la he visto por aquí. Tengo una muy turbia. Se llama If It's For My Daughter. Que es la historia. Dice Dale es bien conocido y hábil aventurero que se ha ganado una muy buena fama. Pese a su juventud, un día en una misión que lo lleva a las profundidades del bosque se encuentra con una niña demonio y él la adopta. Esta weá es muy buena porque va avanzando la serie y la chica lo ve como su padre. Pero si tú sigues el manga, después la mina empieza a crecer más rápido de lo normal y se empieza a hacer como la de orejitas de zorro de el héroe del escudo. Y pasa de ser como de su hija a su novia prácticamente. Ya, pues entonces dime. Ya, ¿sabes qué más? Te voy a mandar te voy a tirar una que es muy buena. Que se llama No juegues conmigo, señorita Nagatoro. Que se llama Don't Toy With Me, Miss Nagatoro. Que es la historia, y te lo voy a adelantar un poquitito, de una niña que le hace bullying a un pendejo. Pero bullying pesado, pues, culeado. Lo hace llorar, pues, bueno. Y ella es como de primero medio y él es como de segundo medio. Entonces la mina le hace bullying, pero en el fondo la mina está terriblemente enamorada del weón. Y el weón llega a pensar en no ir al colegio porque la mina se lo pasa weando a este weón. Pero al final tiene una relación muy bonita porque ella con esto lo hace crecer como un chiquillo más maduro. Porque él es como muy Nico Komori, así como
muy para adentro, weón, y que muy introvertido. Y él también la hace a ella ser un poco más madura. Entonces como que los dos se complementan mucho. Pero parte muy mal la weá porque yo, de hecho, para mí, era como duro ver cómo la mina lo trataba al weón. ¿Cachai? Y se llama, te lo estoy escribiendo acá, se llama Don't Toy With Me. Ya lo encontré. Miss Nagatoro. Tiene 2 temporadas y está en la clasificación en promedio un 7,2. Claro, mira, hermano, esta está en Crunchyroll en español latino. Yo te recomiendo que si puedes verla en Crunchyroll, yo sé que hay una versión que es como con comerciales. Sí. Vela ahí. Cómete los comerciales, weón. Cómete los comerciales. Es buena porque en japonés, el español de este weón tiene algo muy choro porque le pone mucho carácter el doblaje, el español latino. Porque yo lo he escuchado en japonés y es como muy, muy suave. Es como Isaac no puede ver o no puede hablar. Está en Netflix, esa es otra también buena. La traducción al español latino le dio como un segundo impulso. Esa estuvo en idioma original por 1 año, 2 años, una cosa así. Y le fue como las huevas en Netflix. Pero bastó con que le pusieran la traducción en español latino y la hueá despegó. Claro, sí, muchas veces pasa eso, porque las voces o que la gente no quiere estar ahí escuchando un idioma más que estar leyendo, porque a veces penca escuchar el idioma original. Que no es eso, sino es como que los japoneses tienen una manera, ¿cómo decirlo? Como que son menos emocionales para algunas cosas. En cambio nosotros son enérgicos para otras, porque por ejemplo están diciendo algo con emoción y es como que están gritando, pero si te están retando también el mismo tono. Como que no tienen una diferenciación cuando una escena es por algo bueno o algo malo. Claro. Sí, ¿no? Y como que son como y al final te dicen, sí, muchas gracias, weón. Entonces como en español latino te da como esa impronta, weón, donde es como más familiar. Tiene más matices. Tiene más matices, claro. Más matices. Claro. Entonces, el amor en japonés es como muy estructurado. No estructurado, pero muy frío. En cambio, en español latino, al menos latino, son como mucho más de melosidad, como que es más melosa la voz de los protagonistas. Oye, estoy viendo The Fragrant Flower Blooms with Dignity. ¿Sí? Está en Netflix. ¿Sure? ¿Cierto? Sí. Sure. Y este es la historia, yo estoy seguro que se me cruzó alguna vez, esta es la historia de un weón que es como un medio, lo tienen catalogado como medio mafioso, el weón es como que no sabe expresar sus sentimientos y la otra mina es como muy, muy melosa y como que lo lleva un poco, también la misma onda del Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, como que ella lo hace salir de su ostracismo y él también la lleva a otro lado. ¿Sí? Sí, por ahí lo vi y ya, súper, la raja, lo voy a ver, me parece. Oye, ya pues con esto estamos terminando porque estamos 1 hora 8 minutos y nos pasamos un poco de nuestro estándar que es como de 55 minutos por ahí. Así que, puta, súper bien, pues. Me gustó. Es genial. Hablamos del Festival de los Robots, aunque le pegamos muy poco en el detalle, porque en realidad, weón, es como, no sé, pues como estar hablando del Condorito, pues, weón. Todos saben de qué se trata Condorito, entonces... Sí. Saben a lo que va. Entonces, sabemos a lo que va. Entonces nosotros nos vamos a ver en un próximo capítulo, pero este capítulo va a ser de 18. Especial de 18, vamos a hablar sobre... Especial de 18. Condorito, Barrabás, la revista... la revista Bandido. Vamos a estar hablando sobre Pepo, sobre Mampato, sobre nuestros animadores que tienen
a Dale Duro Hara y a otro anime que también está en Cartoon Network, que no me acuerdo el nombre ahora. Y vamos a hablar sobre un chiquillo que es un animador que ha participado en Ranma Medio y en otras series de anime. El tipo es un autodidacta y que se puso como meta trabajar en la industria anime, y por algún motivo el weón lo logró, y ese motivo es porque nunca dejó de creer en sus sueños. Y vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de los chilenos y de productos chilenos y de gente chilena, tanto en términos de cómic, mangas, animes y animaciones. ¿Te tinca? Exacto. Sí. Eso. Es un muy buen tema que no todos lo consideran o no todos hablan de ello, pero es bueno retribuirlo en nuestro un homenaje a los creadores de contenidos chilenos, a los creadores de esto que nos apasiona un poco a nosotros, que nos lleva un poco a nuestra infancia y que aparte nos entretiene, que son los dibujos animados, que son las animaciones y que son los mangas o cómics. Así que eso. Ya vos, perrito, nos vemos en el próximo capítulo. No sé cuándo va a ser, pero seguramente lo vamos a tirar antes del 18. Así que eso. Muchas gracias a todos. Despedida. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y esperando una nueva edición. Y voy a ver si es que traigo alguna papita como para ir a comprar cómics o anime aquí en Santiago. Súper, excelente. Ya, pues, así que muchas gracias a los que nos estén escuchando. Y gracias, Milton, por otra vez estar conmigo aquí grabando en nuestro podcast que se llama Al fin tenemos podcast. No me equivoco, porque estoy practicando todos los días el nombre de nuestro podcast. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.